Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro tema práctico, un consejo práctico para todos nosotros. Qué bueno que está conectado ahí, damos gracias a Dios por su vida. Y hoy estamos preparando mensajes prácticos, mensajes cortos en este receso que vamos a tener de 2 semanas del estudio bíblico. Así que hoy el consejo de la palabra de Dios le vamos a titular precisamente Leamos la palabra de Dios. Acompáñenme por favor en Deuteronomio 6:6 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El alimento espiritual, nutritivo y único por excelencia es la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia como se conoce. Ese conjunto de libros en donde Dios, en donde Dios se muestra a sí mismo y no revela su voluntad y su plan perfecto para todos los seres humanos. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante, es simple y sencillamente la verdad absoluta en todas las áreas y en todos los sentidos. Para un hijo, la palabra de un padre es lo más valioso. Así es de que la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Hacedor, es lo que debemos anhelar conocer para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Y solo por citar un ejemplo de la riqueza espiritual que nos comparte Dios a través de su palabra, veamos Isaías 5:1. Isaías 5:1 dice lo siguiente: el Señor hablando, tenía una viña en un campo fértil. La había cercado, la había despedregado y había plantado vides escogidas. Edifiqué una torre y le puse un lagar, y esperaba que diera las mejores uvas. Sin embargo, me dio uvas silvestres. Dice más adelante en el versículo 7, ciertamente esa viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Versículo 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria y plenitud se transformó en hambre y sed. En esto, Dios nos apercibe que Él espera un fruto de sus hijos, un buen fruto de cada uno de nosotros. Él hizo y sigue haciendo su parte. Él nos compartió de su voluntad, nos alimenta con su palabra, nos sostiene, nos da cobertura, nos protege, nos instruye con la palabra de verdad y establece las condiciones en nuestra vida, en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo para que seamos tierra fértil. Pero a veces no somos lo que Él espera, seguramente porque no nos exponemos al alimento espiritual que Dios nos dejó para que usted y yo estemos fortalecidos. O quizás estemos recibiendo un alimento diluido o hasta adulterado. El tener preferencia por leer material relacionado con la palabra de Dios, aunque puede ser edificante, no sustituye aquello que Dios ha puesto y que nos comparte en la palabra de Dios, precisamente de su amor, de su bondad y misericordia de primera mano. Usted y yo tenemos al alcance el mensaje de Dios a través de la palabra. El dejar de alimentarnos de la palabra de Dios directamente, nos impedirá que cada día crezcamos y demos el fruto que Él espera, lo cual precisamente es la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál es su voluntad? Que conozcamos y pongamos por obra todo el conocimiento que Él compartió con usted y conmigo para nuestro propio beneficio y librarnos de situaciones que puedan afectar nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 6, desde el versículo 1, dice lo siguiente, y este se titula como el gran mandamiento. Dice la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas, esto es, respetemos a Jehová nuestro Dios,
guardando todos sus estatutos, guardando todos sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Prácticamente lo que nos está diciendo Dios en su palabra es que no debemos alejar de nuestro corazón, de nuestra mente, el consejo correcto que Él nos da a través de la Biblia. Qué importante, iglesia, leer la palabra de Dios. A continuación les compartiré una seria advertencia que Müller dijo. Él mencionó lo siguiente: si vas a leer un libro o un artículo, este tomará importancia si nos lleva y aconseja a que leamos más la Biblia. Esos son los mejores libros, dijo George Müller. Esto nos debe de llevar a saber sobre lo esencial de darle la prioridad a la Biblia más que a otros libros, y así aprender en la intimidad con Dios mediante su palabra, mediante la oración, y el tercer paso inseparable es la obediencia. George Müller comentó lo siguiente, y que usted y yo necesitamos evitar, ya que fue una experiencia que él vivió. ¿Quién fue George Müller? Él vivió de 1805 a 1898. Fue un predicador y misionero nacido en Prusia, que se destacó por su fe en la provisión para el mantenimiento de su obra a favor de los niños desamparados. Hay mucho de su vida que es ejemplar para todos nosotros. George Müller, precisamente este personaje, comparte lo siguiente. Escuche bien lo que este personaje nos deja como consejo. Caí en la trampa en la que caen muchos nuevos creyentes, de leer libros religiosos en lugar de las escrituras. Ya no podía leer novelas en francés y alemán como antes para alimentar mi mente carnal, pero todavía no la reemplazaba con el mejor de los libros. Leía tratados, leía hojas misioneras, leía sermones y biografías de personas consagradas. Este último tipo de libros me resultaba más provechoso que los otros, y si los hubiera seleccionado bien, o si no hubiera leído demasiados de estos escritos, o si alguno de ellos me hubiera impulsado particularmente a amar las escrituras, me hubiera hecho mucho bien. Dice George Müller: desde mi juventud no desarrollé el hábito en ninguna etapa de mi vida de leer las Sagradas Escrituras. Antes de los 15 años leía un poco de ella en la escuela. Después puse totalmente a un lado el preciado libro de Dios, de modo que, según recuerdo, nunca leía ni siquiera un capítulo. Entonces Dios quiso iniciar una obra de gracia en mi corazón. Ahora bien, la manera bíblica de razonar hubiera sido de esta forma: Dios mismo es el autor de la Biblia, y yo he ignorado hasta ahora este preciado libro que el Espíritu Santo causó que fuera escrito por siervos y que contiene aquello que debería yo saber, y el conocimiento, y es el conocimiento que me guiará a la verdadera felicidad. Por lo tanto, debería leer una y otra vez ese preciosísimo libro, ese libro de libros, y hacerlo con toda dedicación, con espíritu de oración y con mucha meditación en la palabra. Y esa práctica debería continuar todos los días de mi vida. Agrega George Müller:
me daba cuenta que sabía poco de mi Señor, ya que leía de Él muy poco. Pero en lugar de actuar en base a estos antecedentes y ser motivado por mi ignorancia de la palabra a estudiarla más, mi dificultad en comprenderla y lo poco que la disfrutaba me hizo descuidar su lectura. Porque leer la palabra en el Espíritu no brinda únicamente conocimiento, sino que aumenta la delicia que nos produce leerla. Pero al igual que muchos creyentes, en la práctica yo prefería, dice George Muller, durante los primeros 4 años de mi vida espiritual, las obras de hombres no inspirados a los oráculos, a esos mensajes sagrados del Dios viviente. La consecuencia fue que seguí siendo un infante, seguí siendo un bebé espiritual, tanto en conocimiento como en gracia. Digo en conocimiento porque uno debe derivar del Espíritu el verdadero conocimiento de la palabra. Y como yo descuidaba la palabra por casi 4 años, fui tan ignorante que no captaba claramente ni siquiera los puntos básicos de nuestra santa fe. Y tristemente, termina diciendo George Muller, esa falta de conocimiento me impidió andar firmemente en los caminos de Dios, porque la verdad nos hace libres. La consecuencia, como mencioné, ¿qué sucedió en mi vida? Finaliza George Muller, seguí siendo un niño, un bebé, un infante, tanto en conocimiento de la palabra de Dios como en la gracia. Digo en conocimiento porque es la verdad la que nos hace libres, librándonos de la esclavitud, de los deseos de la carne, los deseos de la vista y el orgullo de la vida. La palabra lo comprueba y lo comprueba también decididamente mi propia experiencia. Porque cuando agradó al Señor a llamarme para servirle en agosto de 1829, me acerqué realmente a las Escrituras y mi vida y mi andar cambió totalmente. Y aunque aún desde entonces no he llegado a hacer todo lo que debería ser, la gracia de Dios me ha dado el poder para vivir más cerca de Él que antes. Qué palabras tan edificantes de este personaje que vivió ya prácticamente hace 150 años, el cual desde ese tiempo se dio cuenta la importancia de escudriñar la Escritura, la importancia de alimentarnos espiritualmente. Si algún creyente lee esto, que en la práctica prefiere otros libros a las Sagradas Escrituras y que disfruta los escritos de los hombres más que a la palabra de Dios, reciban una advertencia al considerar el tiempo que yo perdí, agrega este personaje. Estimado hermano, quizás mucha de la literatura que exalta a Dios sea un medio de alcance. Es una encomienda de nuestro Señor Jesucristo, alcanzar para Él a las naciones, a las personas, traerlas a Cristo. Sin embargo, en cada uno de esos pequeños libros debería estar una y otra vez señalada, reiterando la importancia de adentrarse en el mensaje que Dios mismo dejó a nuestro alcance a través de su palabra, a través de la Escritura, a través de la Biblia. Si usted es creyente, entonces debemos alimentarnos del mismo mensaje vivo y eficaz, de esas palabras que tienen espíritu y tienen vida, y que fueron enviadas para que usted y yo recibamos las buenas noticias del Señor directamente. El leer la palabra de Dios, hermano, es un mandato de Dios, y el leerla nos llevará a que cada día crezcamos y lleguemos a la madurez de Dios que Él está esperando en cada uno de nosotros. ¿En beneficio de quién? En beneficio de nosotros mismos. Y además, dando el fruto correcto, exacto, que Él espera, porque Él plantó su viña somos nosotros, y espera que demos buenos frutos. Y la única forma de dar buenos frutos es llenándonos de su palabra. Iglesia, no dejemos para después. Leamos la Escritura, edifiquemos nuestras vidas en la palabra de Dios y vivamos todos los beneficios desde hoy y para siempre
que Él nos provee a través del conocimiento de su perfecta voluntad en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo y leamos detenidamente y meditemos en la palabra de Dios. Dios les bendiga.